Hace ya algunos episodios, Laura, que no hacemos un especial de alguna ciudad, ya sabes, de esos para ayudar a planificar viajes y demás. Bueno, es que con el país cerrado, como que a veces es un poco más complicado, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero hay que ser positivos y yo estoy seguro de que queda muy poco para que podamos viajar. Y claro, luego van a venir las prisas de qué veo, dónde voy, cómo lo planifico. Entonces, ¿qué tienes en mente? Pues mira, como en la primera temporada habíamos hablado de qué ver y hacer en Tokio, pues me ha dado por pensar que a lo mejor nos podemos ir a la costa contraria, la del mar del Japón, y hablar de alguna ciudad donde se llega fácilmente con tren bala. Con estas pistas creo que lo tengo claro. Seguro que hablas de Kanazawa. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Pues sí, efectivamente, Laura hablaba de Kanazawa, claro. Hombre, no me has podía ser dicho otra. costa del mar del Japón, Shinkansen, vamos, clarísimamente tiene que ser Kanazawa. Bueno, yo lo hacía además por dar la excusa de tener que hablar de trenes y estas cosas, ¿no? Claro, Línea por supuestísimo. Hokuriku, etcétera. Pero bueno. Kanazawa está en la prefectura de Ishikawa y tuvo cierta relevancia histórica, ¿no? Especialmente en el periodo Edo, por albergar una de las familias feudales más importantes de la época, ¿no? El clan Maeda. Y actualmente, gracias a que justamente, ¿no?, se llega en Shinkansen, en tren bala, pues es muy fácil y es una ciudad que merece muchísimo la pena. No, está clarísimo que sí, Laura, pero es que has entrado a saco, ¿eh? Demasiado. Has entrado a saco, pero Perdón. que no veas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Kanazawa da mucho. Ahí tenemos una lista de lugares de los que queremos hablar bastante larga. Me da un poco de miedo este episodio que se nos va a ir de las manos. Kanazawa es verdad que siempre ha sido un destino interesante, ¿no? Porque incluso antes de haber el Shinkansen, desde Kioto, por ejemplo, u Osaka, también se llega con un tren, ¿no? Es un Limited Express. El Sandabado. El Sandabado. Me encanta cómo lo dicen en japonés. Exacto. ¿No? Y luego también se podía ir a Tokio. De hecho, la primera vez que nosotros estuvimos en Kanazawa, volvíamos luego a Tokio y tuvimos que cambiar de trenes porque no había todavía tren bala directo. Pero siempre ha sido muy interesante. Pero claro, la apertura de la línea Hokuriku Shinkansen, ¿no? Esa extensión del tren bala desde Nagano hasta Kanazawa, porque hasta Nagano ya estaba, pues permitió conectar Kanazawa con Tokio en 2 horas 28 minutos. Y claro, ha subido el turismo que no veas. Sí, yo creo que la ciudad lo ha notado muchísimo. Y además, si combinamos Kanazawa con, por ejemplo, destinos como Takayama o Shirakawa-go, que están ahí en plenos Alpes japoneses, pues ya hacemos un viaje redondo, ¿no? Sí. ¿Cuántos días dirías que son necesarios para visitar Kanazawa? Pues un par de meses mínimo, ¿no? No, es broma. Teniendo tiempo todo el que tengas, ¿no? Pero yo creo que en un día es muy difícil ver todo. Totalmente. Lo más interesante de Kanazawa, porque hay mucho que ver, hay mucho que pasear, ¿no? Mucho que Lo bueno de disfrutar. todas maneras es eso, que si solo se tiene un día, ¿no? Porque estáis haciendo un viaje y no con un número de días limitado y demás, no os preocupéis porque tiene suficientes cosas como para que digáis qué es lo que más me interesa de Kanazawa. Exacto, es escoger. ¿No? Exacto, pues voy a escoger lo más interesante, lo que a mí más me interese y lo veo. Pero es verdad que quizá con 2 días, ¿no? Hacer una noche allí ya sí que... Te da un poco más de aire. Exacto, abrimos un poco el abanico de posibilidades y nos lo tomamos con un poquito más de calma. Que sí, también a veces está bien viajar... Con un poco más de calma, sí, ¿no? sin tanta prisa. Pero además también tenemos un poco más de tiempo para disfrutar de alguna de las experiencias, ¿no? que hay en Kanazawa, ¿no? Que hablaremos ahora, yo creo. Os vamos a dar algunas ideas de no solo lugares que visitar, sino también cosas que podéis hacer para que recordéis, ¿no? Ya luego ese viaje al máximo, ¿no? Exacto. Pero bueno, empezamos. Claro, tú mismo has dicho que llegamos a Kanazawa en Shinkansen, pues llegamos a la estación de Kanazawa, Efectivamente, ¿no? Y me alegro de que hables de este tema porque, claro, si lo empiezo diciendo yo, va a parecer... Ya está el Luis, ya está el pesado este con hablando el Fun with Trains. Exacto, el Fun with Trains podcastero, ¿no? Pero no, es que es verdad. La estación de tren de Kanazawa se renovó a fondo cuando se abrió la línea... Bueno, antes incluso de que se abriera la línea de Shinkansen. Y ahora mismo es una preciosidad, pero brutal. Porque es una puerta de entrada maravillosa sí. y puerta en todas sus acepciones, sí. ¿No? Realmente. Sí, la verdad es que la puerta, ¿no? Ha tenido muchos cambios, lo que es la puerta, digo, la estación, ¿no? Pues se añadió zona comercial hace ya bastantes años, pero sobre todo lo importante es que en marzo de 2005 se completó la puerta Tsuzumi en el lado este de la estación,
y la cúpula Motenashi, ¿no? Que son quizás las actuaciones que más han cambiado el aspecto externo de la estación, y es casi todas las fotos que veis de la estación de Kanazawa, ¿no? Son Pues de vais ese a ver helado, ¿eh? este Susumi, ¿no? De color rojo, que para muchos, erróneamente, cuando se ve desde fuera, ¿no? Dices, anda, parece un tori, ¿no? La gran mayoría de gente yo creo que piensa Estas que esa puertas puerta de los es un tori. santuarios sintoístas, ¿no? Que son dos pilares, ¿no? En vertical con otro horizontal encima. Exacto. Y luego tiene eso, esa cúpula cristalada detrás, justo cubriendo como el atrio, ¿no? Antes de lo que es el propio edificio de la estación. Lo que decíamos, no es un tori, ¿no? No. Es el Suzumi es un tipo de tambor japonés, ¿no? Así que no penséis que es un tori, sino que es justamente el nombre de la puerta ya nos indica que es, ¿no? Este tamborcillo japonés. Y bueno, tiene su aquel, porque son más de 13 metros de alto y 24 de ancho, ¿no? Es una estructura, bueno, que sorprende un montón, un montón. Y encima, además, en esa plaza donde está la estación, ¿no? Que también tienes la estación de autobuses justo ahí, Al lado, con lo cual es sí. un centro neurálgico, ¿no? Tanto para visitar la ciudad en autobús como para visitar lugares cercanos, ya sea en tren o en autobús. Pues bueno, en esa plaza hay una fuente / reloj. Ay, es verdad. Súper curioso. Así de agua, ¿eh? El Justo. reloj, una fuente de agua que funciona de reloj. También en ella salen pequeñas frases, ¿no? De bienvenida, Que sale por el ejemplo. Yokoso, por ejemplo. Exacto. Entonces es y todo súper chulo con también. chorritos, ¿no? Con pequeños chorritos de agua que hacen estas formas de letras. Sí, tanto en inglés como en japonés, si no Exacto. recuerdo mal, ¿no? Que salía Exacto. en ambos idiomas. Así que ya nada más llegar a Kanazawa ya podéis disfrutar de una de las primeras visitas turísticas realmente, Hombre, la propia es que estación. es súper chulo todo esto. Además, luego la zona cristalada, ¿no? Que decías, esa cúpula Motenashi, también es un lugar perfecto pues, para sentarte. Hay varios bancos, hay hasta una especie de arroyo, ¿no? Sí. Que pasa por ahí. Nos podemos sentar a descansar, a, por ejemplo, mirar los mapas de japonismo Qué para interesante. situarte, decir, venga, ¿dónde vamos a ir, no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Pues hombre, dependiendo de a qué hora llegues, ¿no? Pues claro, si te has pasado un ratito viendo lo que es la estación, ¿no? Esta cúpula, esta puerta, Tsusumi y demás, pues a mí me entraría hambre. Ya sabía yo que tú te ibas a ir. Yo es que, Laura, yo soy muy simple. O sea, yo tengo dos grandes temas. O sea, los trenes y la comida. Y la comida, ¿no? Bueno, pues comida. Pues hay que visitar sí o sí el mercado Omicho, ¿eh? El Omicho Ichiba, que es el mercado central de Kanazawa. Realmente para muchos es como la despensa, ¿no? De la ciudad de Kanazawa. Sí, es un mercado que abrió sus puertas en 1721. Atención, ¿eh? Claro, entonces, aunque hoy en día no sea un mercado más moderno y demás, pero bueno, es una visita turística también, no solo gastronómica, porque es eso, es un mercado muy antiguo y que, al contrario que otros mercados en algunas ciudades, ¿no? Que se han vuelto pues muy turísticos, ¿no? Con puestos que están pensados pues para sacarle el dinero a los turistas y demás. Aquí hay muchos donde se puede comprar comida también, evidentemente, pero sigue siendo ese mercado de la ciudad, ¿no? Ese mercado central, esa despensa. O sea, no los se ha locales perdido también en el van turismo, mucho. ¿no? Que algunos mercados se pierden en el turismo, sino que mantiene esa despensa, ¿no? La idea de tú ves a las abuelitas, a la gente joven, a la gente de Kanazawa en general, los ves comprando en los 180 puestos que hay 180 en el mercado, puestos. ¿no? Y lo bueno es que además en muchos de ellos no solo se puede comprar comida, evidentemente, para llevártela a tu casa, ¿no? Si vives allí, Claro. sino que la puedes consumir allí mismo. Sí, porque muchos puestos tienen como al ladito, ¿no? Un espacio en el que te permiten probar alguna de las especialidades, ¿no? Ya sea ostras, por ejemplo. Ostras, ¿no? hay muchos. Entonces hay varios puestos de, claro, varias Hay pescaderías, muchos ¿no? puestos Y demás donde que te tienen. venden ostras, sí. Exacto, ¿no? Y ahí te las puedes comer tú directamente. También puede ser un sitio de croquetas, por decirte Exacto. algo, ¿no? Croquetas de wagyu, También por hay ejemplo, en sitios de carnicería. cangrejo. También hay sitios de cangrejo. Porque claro, en toda la costa del mar del Japón, ¿no? Pues como el agua es un poco más fría además, ¿no? El cangrejo, pues es bastante conocido. Y luego también tienes Unagi, también unagi, recuerdo. también tienes puestos de brochetas de wagyu, Exacto. etcétera. Y luego, por supuesto, tienes zona como de restaurantes. Sí, hay algunos restaurantes aquí y allá, y de hecho hay algunos restaurantes de sushi, porque como tú decías, ¿no? La calidad del pescado Hay y el buen marisco pescado, efectivamente. de esta costa es espectacular, ¿no? Con lo cual, pues no es raro ver
grandes colas, ¿no? De gente ahí esperando a comer ese sushi, ¿no? Justamente desde el propio mercado. O sea, es que está justo uno al lado del otro. Totalmente. Vamos, o sea, el sushi más fresco no puede ser, ¿no? También hay lugares de dulces. Hay algunas tiendas de productos muy locales, ¿no? Que algunos nos los podemos llevar de vuelta a nuestro país, otros son más frescos y los tendremos que consumir durante nuestra visita, ¿no? Es decir, que es un mercado en el que podemos simplemente pasear para ver cómo la gente disfruta, ¿no? Comprando al final. Total. En todos esos puestos, pero también es un mercado que podemos disfrutar como turistas, ¿no? Y que si comer sushi, luego comer unas ostras, luego probar una brocheta de unagi o unas croquetas de wagyu. Y luego sea, fotográficamente, ¿no? Si os gusta la fotografía, claro, ¿no? Pues como a nosotros, pues es muy visual, muy vistoso, ¿no? Esos puestos, esa manera en la que está colocada toda la materia prima, esos productos, la gente como hablando gritan, con ¿no? con los responsables de los puestos, etcétera. Resulta en imágenes muy, muy interesantes. Sí, es una visita, vamos, yo creo que casi obligada, porque está relativamente cerca de la estación, así que dais De hecho, esto me da una idea, ¿no? ¿no? De que deberíamos hacer un paseo fotográfico de estos que estamos haciendo en los directos de YouTube los viernes, del mercado y demás, porque claro, tenemos un artículo sobre el mercado de Omicho específico en la web, pero evidentemente hicimos tantísimas fotos que en el artículo pues salen unas cuantas, y eso que a nosotros nos encanta poner fotos en es la lo que web, te iba a decir, que mira que no tiene caben, fotos ese artículo, que nunca caben todas, No, ¿no? pues me parece muy buena idea. Da mucha pena, ¿no? El no poder enseñar todas esas fotos y todo esto que estamos diciendo de, ay, es que mira qué curioso es, ¿no? Cómo compran, cómo interactúan y qué bien está colocado todo. Bueno, pues me lo apunto como idea, pero Muy no bien. nos enrollemos, Luis, que si no esto no tiene fin. Esto no tiene fin. Sigamos. Yo creo que sí o sí una de las visitas obligadas, ¿no? Si vamos a Kanazawa, sí o sí tiene que ser los jardines que Totalmente. No lo he dicho lo primero porque es eso, ¿no? Primero llegas a una estación y llegas con hambre. Porque claro pero una vez, ¿no? Resueltos estos dos aspectos, ya podemos ir al punto más conocido de la ciudad. Exacto. Los jardines Kenrokuen, que hemos hablado, ¿no? De esas listas de 3, y los jardines son uno de los 3 jardines más bonitos de todo Japón, ¿no? La lista llamada Nihon Sanmeien, ¿no? Así que bueno, ya solo por eso, porque son uno de los 3 jardines supuestamente más bonitos de todo Japón, pues tenemos que ir a comprobarlo, ¿no? Tenemos que ir a ver qué tal son de bonitos. ¿Y pues qué te parecen a ti, Luis? Pues la verdad es que sí, son muy bonitos y además son del periodo Edo, ¿no? Y estaban en el exterior, eran parte de los jardines exteriores del castillo de Kanazawa, ¿no? Lo cual también además, pues aunque el castillo hoy en día es una reconstrucción, pero claro, todo el parque del castillo lo tienes pegado, o sea que la visita es fantástica. Y bueno, pues son un ejemplo perfecto de típico jardín paisajístico. Eso es, ¿no? De hecho, los jardines tienen un poco su origen a finales del siglo XVII. Madre mía. Sí, de hecho teníamos ahí uno de los daimyo, ¿no? Del clan Maeda, del que hablábamos al comienzo, que construyó en esta zona, ¿no? Su casa de descanso, justo al lado del castillo. Y a partir de ahí pues, se comenzó a diseñar un jardín, ¿no? Ese jardín para la casa de descanso. Por desgracia, todo fue pasto de las llamas a mediados más o menos del siglo XVIII, pero luego pues bueno, se reconstruyó lo que es la parte del jardín, se le añadió pues una cascada, un salón de té, ¿no? Básicamente los daimios Maeda fueron añadiendo y fueron construyendo cosas. Claro, ahí pero cosas. No fue hasta 1822 cuando se construye una villa al sureste del castillo y demás, y el 12º daimyo del clan Maeda desarrolla el diseño actual del jardín. Exacto, y de hecho es en ese momento cuando el jardín recibe el nombre de Kenrokuen, que en japonés significa el jardín de los 6 aspectos combinados. Y diréis, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿No? Pues bueno, hace referencia a los 6 atributos que tiene que tener todo jardín paisajístico perfecto, ¿no? La amplitud, que combina y contrasta con la reclusión,
un artificio, ¿no? Que contrasta con la propia antigüedad, arroyos de agua abundantes que contrastan con las vistas panorámicas, ¿no? Todo eso es a partir un poco Bueno, esos son de... los 6. Son Claro, 6 que son contrastes 2 a 2. exactamente, ¿no? Todo esto son, al final, todo viene de un libro, ¿no? De jardinería de China, que básicamente sentó las bases de lo que era un jardín paisajístico perfecto. Bueno, pero ¿qué se puede ver en los jardines? Porque es eso, ¿no? Es un jardín para pasear fabuloso, maravilloso, que simplemente dando una vueltecilla por ahí, ¿no? Y con los ojos bien abiertos, Bien lo vais abiertos. a disfrutar. Pero Pues claro, bueno, habrá que contar un poco alguna cosita. vamos a decir lo más destacado, Sí. es que bueno, podemos entrar por varios lugares, ¿no? Pero una de las entradas más populares es justamente la que está más cercana al castillo de Kanazawa, ¿no? Exacto, que cruzas un puente que cruza por encima de la carretera y entonces llegas a esa entrada de los jardines. Exacto, ¿no? Es la más cercana ahí a la puerta Ishikawa del castillo. Y una vez entras ahí, realmente a los pocos pasos te encuentras con el estanque central, el estanque Kasumiga, que es, yo creo, una de las imágenes más icónicas, Sí, ¿no? De los Kasumiga jardines. Ike. Exactamente, Kasumiga Ike. Ahí se encuentra el puente Niji o Nijibashi y la lámpara tradicional Kotoji, ¿no? O en japonés Kotoji Toro. Sí, yo creo que es esa imagen más icónica, de hecho es la que abre nuestro artículo sobre los jardines Es que es la en la imagen. web, porque es esa imagen icónica, ¿no? Con ese puente de piedra, ¿no? Que está ligeramente arqueado, ¿no? Esa lámpara tradicional justo en la orilla del estanque y con una casa de té al fondo. Ese es la casa de té Uchiha Shitei, donde de hecho todavía hoy no podemos tomar un té matcha con un dulce tradicional, sentarnos Buah, a qué disfrutar maravilla. de las vistas del jardín, porque está como al otro lado, ¿no? Justo. Sí, justo enfrente de este puente Niji, ¿no? Y esta lámpara que decíamos, con lo cual podemos disfrutar de las vistas de ese estanque, ¿no? Maravilloso. Pero maravilloso. Y bueno, un paseo por el jardín nos va a permitir ver un montón de puentecitos de piedra que hay aquí y allá, porque hay varios arroyos, ¿no? La verdad es que la presencia de agua es constante en los jardines, tenemos un montón de flores, un montón de árboles diferentes, pero quizá otra de las cosas que deberíamos destacar es la fuente de agua, ¿no? Más antigua de todo Japón. Anda. Sí, porque es una fuente que fue construida a principios de la década de 1860 y de hecho usa agua del estanque que decíamos, ¿no? Del estanque Kasumiga. Y funciona con presión natural, ¿no? Que resulta un poco de la diferencia en la elevación de los terrenos del propio jardín, ¿no? Crea ahí un chorro de agua que alcanza más o menos unos 3,5 metros de alto. Y bueno, de todas maneras habría que decir, ¿no? Pues que los jardines realmente son bonitos en cualquier época del año, ¿eh? Totalmente, por lo que decíamos, porque como tiene gran variedad de flores y árboles, pues lo podemos disfrutar en primavera, ¿no? Donde hay pues ciruelos y cerezos, por ejemplo, y muchas flores que florecen, Claro, evidentemente, luego en primavera. verano, ¿no? Que hace mucho calor en Japón, ¿no? Pues aparte de que tienes un verde muy bonito, como que es un entorno un poquito más refrescante. Bueno, eso se supone que es más típico que lo diga yo que tú. Porque Bueno, tú siempre me dices que eso no es verdad, que no refresca. Bueno, yo lo digo porque cuando hemos estado en Kanazawa a veces en verano, la verdad es que ha hecho tanto calor que yo quiero pensar que ese verde y esa agua circulando por ahí, ¿no? Los arroyuelos, el estanque, ay, pues da como esa sensación de refrescamiento. Sí, mentalmente sí. Yo creo que luego estás ahí y yo tengo, de hecho, alguna foto que estamos sentados los dos en un banco a la sombra, sí. Y estábamos medio muertos porque no podíamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pues, puede ser un lugar en el que no sintamos de manera tan fuerte el sol, ¿no? Y ese Hombre, calor. también hay algo más de sombra, ¿no? Con todo Por eso árbol y esto. por eso lo digo. Y luego, claro, en otoño, pues podemos ver claramente ese cambio de color de las hojas, ¿no? También maravilloso. Pero es que además en invierno, en este caso, el jardín adquiere un paisaje, ¿no? Completamente diferente, porque claro, es ¿Cierto? común que caiga nieve en esta zona y entonces aquí también es común, es típico que se coloquen una especie de... ¿Cómo lo digo? Como instalaciones. Son unas protecciones eso es. para que la nieve no destruya un poco, ¿no? Esos árboles tan bien cuidados y demás, ¿no? Que cuando lo veis sin nieve, pues todos esos pinos, ¿no? Pues tienen como en la parte más alta un vértice, ¿no? Del que salen
pues como unos cordones, unas cuerdas, ¿no? Que llegan hasta el suelo y que hacen que la nieve se acumule en esa estructura en lugar de simplemente acumularse sobre las ramas, ¿no? Que Y las pueda partiéndolas, partir, claro, claro. Entonces, realmente es uno de estos lugares que en las 4 estaciones del año adquiere además fotografías muy diferentes, ¿no? Muy, muy diferentes. Nos da imágenes muy diferentes. Lo que Así pasa es que es de esos sitios que es terrible, porque claro, cuando dices... ¿A qué te refieres? Me refiero a que dices, oye, yo me gusta Japón, ¿no? Pues voy a volver a Japón más veces, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros. Ya veo Pero por claro, dónde vas. quieres, dices, es que necesito ver estos jardines en otoño, necesito verlos en invierno, necesito verlos en primavera, Cierto. también en verano. Y al final dices, he estado 4 veces en Japón y los 4 veces he estado viendo los jardines, ¿no? Podría ver otras cosas. Y al final, claro, dices... ¿Por qué vais tantos a Japón, como la gente nos pregunta a nosotros? Porque tenemos que repetir sitios. Porque tenemos que repetir sitios en diferentes estaciones del año. Es que esto es muy injusto. Es muy injusto, totalmente. Muy injusto. Bueno, evidentemente el jardín tiene muchísimo más. Podríamos hasta dedicarle casi un episodio completo, ¿no? Al paseo por el jardín. Bueno, pero... eso para la temporada 5 o 6. Exactamente, ¿no? Ahí queda. Pero si salimos del jardín un poco por la misma puerta por la que hemos entrado, ¿no? Decíamos que hay una de las entradas al jardín que está muy cerquita al parque del antiguo castillo de Kanazawa, pues bueno, ya podemos aprovechar y visitamos justamente el castillo de Kanazawa. Sí, es verdad que es una reconstrucción, no está reconstruido enteramente, ¿no? Pero se han reconstruido varias partes, ¿no? Varias torres, varias murallas, hay ciertas partes que sí que quedan todavía tal cual eran, hay muestras, por ejemplo, de pues muros, ¿no? Y cómo están hechos por dentro esos muros. La verdad es que resulta muy interesante. De todas maneras, es curioso porque se nota que Kanazawa ha aumentado el número de turistas en los últimos años, no antes de la pandemia, evidentemente, porque la primera vez que visitamos el Parque del Castillo me pareció que estaba mucho menos cuidado y que había muchas menos cosas de interés, Sí. ¿no? Y en los últimos años... Ha habido un esfuerzo muy grande por parte de la ciudad. Ha habido un esfuerzo muy grande, exacto, ¿no? Para que toda esa zona del castillo, que encima lo tienes enfrente de los jardines, que es lo más conocido de la ciudad, pues darle mucha más importancia y atraer muchos más visitantes. Sí, lo interesante del castillo es que fue construido a finales de 1583 y diréis, wow, ¿no? Es muy antiguo, pero bueno, como solía ocurrir, ¿no? En esa época el castillo sufrió muchísimos incendios y lo más interesante de todo es que de hecho la torre principal del castillo fue destruida completamente en un incendio pocos años después, en 1602, y aquí viene lo interesante, lo curioso, ¿no? Sí. Es que nunca fue reconstruida. Es decir, esa torre, ¿no? La torre, sí, el Tenshu, la torre principal, quedó destruida en 1602 y nunca se reconstruyó. De hecho, por eso no existe hoy tampoco, porque claro, es como si es que ni en el siglo, ni comienzos del siglo XVII existía ya, ¿no? De hecho, en su lugar se construyó una nueva torreta de 3 pisos que dices, bueno, pues no está mal, pero no era la torre principal y se construyó un palacio Honmaru, ¿no? Es decir, pues bueno, ya que nos hemos quedado sin torre y que pues supongo que pensarían, ¿no? Tenemos mucha gente aquí en el clan y demás, pues más que una torre vamos a construir un palacio en este espacio que ha quedado libre. Por desgracia también todo, absolutamente todo, quedó destruido en otro gran incendio en 1759. Se reconstruyeron, ¿no? Varias cosas, especialmente se reconstruyó la puerta Ishikawa, que es probablemente una de las edificaciones más importantes que sí que tenemos en la actualidad. Sobre todo porque es original y es de 1788, ¿no? Entonces tiene una importancia histórica impresionante. Sí, pero vamos, ya veis que luego hubo más incendios, en fin, ¿no? Pero lo que es curioso también, además, es que, ¿sabes? Desde el periodo Meiji hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es el parque del castillo de Kanazawa se usó como base del ejército. Bueno, y de hecho, después sirvió como campus de la Universidad de Kanazawa hasta 1995. ¿Y tú dónde tienes el despacho? ¿Dónde das clases? Pues yo aquí en el Palacio Honmaru, ¿sabes? Claro, cuando por fin la universidad se trasladó, ¿no? A un campus ya específico, un campus nuevo, pues fue entonces, en 1995 más o menos, cuando la ciudad empezó a recuperar, ¿no? Ese espacio y se decidió
iniciar ese proyecto de reconstrucción del que hablábamos antes. Sí, ¿no? un proyecto de reconstrucción que ha seguido los diseños de la década de 1850. Claro, más o menos lo último que quedaba, ¿no? Exacto, antes del último incendio. Eso es, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Esa puerta Ishikawa es de lo más interesante porque es original de 1788. Exacto. ¿no? Es así y bueno, que... es interesante también, ¿no? Lo mismo que hemos mencionado en algún otro castillo, por ejemplo en Shikoku, en Uchiko, que en este caso la reconstrucción se hizo siguiendo diseños antiguos y usando métodos de construcción de la época. Es decir, no es, pues vamos a reconstruir lo que desde fuera cuando tú lo veas parezca un Del castillo, pego, ¿no? pero que realmente esté hecho con los métodos actuales modernos, ¿no? Sí, la verdad es que Se está han muy utilizado cuidado. los métodos tradicionales. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que de unos años a esta parte se nota mucho el trabajo que se ha hecho y sobre todo muy cuidado el trabajo, ¿no? Es La que, reconstrucción de sí, esas torretas, porque de yo esas recuerdo torres la y primera demás. vez en Kanazawa, ¿no? Pasamos un poco después de ver los jardines Mm. y no me dijo nada el castillo, No ¿no? había gran cosa. Porque además no había gran cosa, Sí, efectivamente. sí, totalmente, ¿no? Y ahora merece mucho la pena. Sí, de hecho, claro, empezamos la visita por esa puerta Ishikawa, ¿no? Que la hemos repetido 3 veces, pero porque evidentemente no es esa única construcción original del siglo XVIII. La curiosidad es que solía ser la puerta trasera del castillo Anda. de Kanazawa y en cambio hoy casi podríamos decir que es la puerta principal, ¿no? Es la por la que os recomendamos a todos entrar para poder disfrutar de esa arquitectura tradicional, pero además Qué original, ¿no? Pero bueno, ahí luego una vez entramos por la puerta Ishikawa, realmente entramos en la zona del Parque San Nomaru, ¿no? Esa es una zona en la que podéis hacer hasta picnics, ¿no? Hay algunos cerezos, toda esa zona es un gran parque verde. Hay también algunas cosillas, ¿no? que podemos aprender un poco más de la historia del castillo, pero mola mucho, ¿no? Estar por ahí. Y luego desde ahí podemos ver pues, diferentes torretas, diferentes almacenes, en fin, un montón de curiosidades, ¿no? Un montón de... no me sale la palabra, Luis. Reconstrucciones, justamente, ¿no? De ese castillo de la época del siglo XIX. Exacto, bueno, y hay más parques, ¿no? Donde estaba también el segundo nivel de claro, defensa, el Ninomaru, etcétera, puentes, lo que tú has dicho, torretas, pero yo creo que uno de los sitios más interesantes es bajar la cuesta Matsusaka porque llegas al jardín Gyokusen Inmaru, que es donde estaba otra de las puertas de acceso al castillo. Y que esto es, digo, además interesante porque además también es bastante reciente. Sí, de hecho, abrió, ¿no? sus puertas en mayo de 2013. Por eso te digo. Es bastante reciente. De hecho, en nuestras primeras visitas a Kanazawa es que ni estaba. No estaba y no se podía ver nada, ¿no? Se trata de una reproducción de un jardín original que se encontraba en esta zona, ¿no? De 1634. ¿Vale? El jardín al final cayó como abandonado, ¿no? Especialmente a finales del periodo Edo, casi desapareció, podríamos decir. Y luego en el año más o menos 2008, ¿no? empezaron como unas obras de excavación para conocer un poco más el diseño original, porque no quedaba nada de ese Exacto. jardín. De hecho, hoy en día no se cree que este jardín servía como patio de descanso para el daimyo y no tanto para entretener a las visitas, ¿no? Porque para entretener a las visitas se usaban los jardines que no Rokuen. Pero es eso, se cree, ¿no? Hay ciertas cosas que a pesar de documentos históricos, de excavaciones y demás, han quedado tan sepultadas, no solo físicamente, ¿no? sino también figuradamente, ¿no? en el olvido, que al final dices, bueno, pues yo creo que esto era de esta manera, y claro, pues resulta súper curioso ver hoy esos jardines tal como eran pues hace 400 años. Sí, supuestamente, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que las excavaciones sacaron muchas cosas a la luz, ¿no? Como la cascada, por ejemplo, la forma del estanque, en fin, un montón de cosas. Interesante aquí, en estos jardines, que en un extremo se encuentra una casa de té, en la que también podemos sentarnos a tomar un té, ¿no? Un té matcha con un dulce tradicional y disfrutar ahí sentados sobre el tatami de esa espectacular belleza que tenemos justo enfrente, ¿no? Sí, porque la casa de té, ¿no? pues está abierta, ¿no? a esos jardines. Claro, con una cristalera maravillosa, ¿no? Y es unas vistas impresionantes, ¿no? Y es otra de las maneras de
entrar y disfrutar un poco de toda esta zona de Kanazawa, ¿no? Porque o Totalmente. bien empiezas, por ejemplo, por los jardines Kenoro-kuen que hemos dicho y continuamos por el Parque del Castillo y acabamos aquí, en los jardines Gyokusen-Inmaru, o bien empezamos por los jardines Gyokusen-Inmaru, ¿no? Con esta casa de té, y desde ahí vamos al Parque Y del hacemos el Castillo recorrido y hacemos contrario, ¿no? el recorrido contrario por eso, porque hay que volver a recordar que toda esta zona era otra de las puertas de entrada al Exacto, castillo. exacto. Bueno, además, ya que estamos por esta zona, sí que justo enfrente, ¿no?, de estos jardines se encuentra el santuario Oyama, que fue construido pues, a finales, muy finales, ¿no?, del siglo XVI y está dedicado pues, al primer señor del clan Maeda, ¿no? Exacto. Justamente esa familia tan importante en el desarrollo de Kanazawa. Y bueno, justo enfrente también, ¿no?, de esta zona de los jardines Gyokusen-Inmaru, es que es eso, hay muchas cosas en Kanazawa que las vas continuando. Tienes el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI, ¿Cierto? que es, dices, es totalmente diferente, ¿no? No es una construcción tradicional, no tiene que ver con esa historia ni con nada, pero es eso, es un museo de arte donde el propio edificio es una obra de arte en sí mismo, ¿no? Inaugurado en 2004, ¿no? Con una construcción del estudio Sanaa, ¿no?, que son bastante conocidos, y una de sus obras como más famosas no es esta piscina Ujú. donde entras como por debajo y tiene la superficie acristalada, con lo cual ves a la gente desde fuera, ¿no? Pero tú como si Y el estuvieras agua, ¿no? el agua Arriba. y tú como si estuvieras sumergido, ¿no? Sí, yo Es creo una que de estas cosas es la imagen más, el Instagram spot, ¿no? Del totalmente. museo, la imagen más característica de este Claro, pero museo. es que tú imagínate, ¿no? Si empiezas por el lado que empieces de todo esto que hemos hablado ahora, Mm. entre los jardines, el Parque del Castillo, los otros jardines, la casa de té, más el museo, es que prácticamente ya tienes un día entero casi ahí Bueno, y dedicado de a hecho, visitar. también muy cerquita está el centro de Kagayusen, Ah, bueno, ¿no? El claro. centro de kimonos de Kagayusen, que funciona como parte museo, parte tienda, parte experiencias, ¿no? Y además aquí podéis alquilar, por ejemplo, un kimono y poneros el kimono para disfrutar de este paseo por el Parque del Castillo de Kanazawa, por los Brutal. jardines Kenoro-kuen, vestidos con ese kimono maravilloso, Exacto. ¿no? Para el que no lo sepa, los kimonos más caros y más demandados se hacen de seda, pero claro, la seda no está dibujada ni nada, ¿no? Entonces los kimonos se dibujan, se pintan a mano una Ujú. vez que la tela ya está conformada. Y hay dos técnicas, una es típica de Kioto, ¿no?, el Kyojusen, y otra es típica de esta zona de Kanazawa, el Kagayusen. Exacto, porque Kaga es el antiguo nombre, ¿no?, de Del esta zona, dominio, del exacto. dominio. ¿Mm? Y claro, la exposición que tienen de kimonos, ¿no? Es De estos, impresionante. los kurotomesode, que son los más formales, los que llevan, por ejemplo, las madres de los novios, ¿no?, en las bodas y demás, Ujú. son una verdadera pasada. Y luego puedes ver hasta artesanos pintando kimonos allí Sí, mismo. suele haber al menos un artesano siempre trabajando, porque él está trabajando, es real, no está ahí haciendo el paripé, sino No, que no, él no, no, no. va haciendo y simplemente te permiten, ¿no?, que tú puedas observar y hasta pues puedes hablar con él, ¿no? Además tienen la parte inferior una tienda donde podemos comprar un montón de cosas. También hay una zona de experiencias. Exacto, donde puedes pintar hacer tu propio Kagayusen. Exacto, que de hecho nosotros tenemos aquí un pañuelito con esa imagen icónica que decíamos de los jardines Kenoro-kuen, ¿no? Ese puente con esa lámpara tradicional, pues la pintamos, ¿no?, justamente siguiendo un poco las técnicas tradicionales, evidentemente. Bueno, yo creo Muy que bajado de nivel para que fuera sí. Yo fácil. creo, Laura, que para llegar al nivel de pintar un kimono de estos súper carísimos, todavía te quedan unos 40, 50 años Sí, de o 40 o aprendizaje. 50 vidas, casi directamente. Pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy divertida y bueno, en la web tenéis más información si es algo que os interesa, ¿no? Pero todo esto está muy cerca, ¿no? Así que bueno, si Y no podéis. solo más información, sino más fotos, porque Claro, creo que no se pueden hacer fotos en la zona de la exposición, pero nos permitieron sí, nos hacerlas dieron permiso especial para por eso, hacer con lo cual fotos. podéis ver un poco qué es lo que os vais a encontrar, que buah, es tremendo. Merece la pena, ¿no? Y como decíamos, también justo está allí, ¿no? Más o menos Muy en cerquita esta también. zona. También, claro, muy cerquita de toda esta zona está el barrio de los samuráis. Exacto, porque Kanazawa es eso, es una ciudad, hemos dicho al principio, tiene muchas cosas interesantes, tiene esos jardines, tiene esa historia con los castillos, pero claro, tiene un barrio histórico, Nagamachi, Ujú. que es donde vivían los samuráis. Eso es, claro, al final no deja de ser una ciudad que se desarrolla mucho, ¿no?, alrededor del
se desarrolló, vamos, mucho alrededor de ese castillo y evidentemente, pues claro, en Nagamachi es donde vivían, ¿no? Donde residían las familias de los samuráis, ¿no? Del Exacto. clan. La verdad es que simplemente un paseo por la Merece la zona pena. ya merece la pena porque, claro, se ha conservado mucha parte del barrio muy bien Mm. y ver esos muros, ¿no? Ese pequeño Los muros como canalillo. arenosos, ¿no? Totalmente. Esas puertas de entrada Es a una a maravilla. las casas, los tejados tradicionales, ¿no? Todo eso está bastante bien conservado. Es un barrio con varias callejuelas empedradas. Además Es hay muy esos bonito. no Por eso, riachuelos, no, los canalillos canales, esa es estos la palabra, por las ¿no? calles. Canales de agua. Entonces ya solo pasear Solo sin... pasear ya merece la pena, aunque Mm, bueno, tenéis, por ejemplo, la residencia Nomura-ke, que es es la más famosa, sí. exacto, ¿no? Pues que está restaurada además y que hoy sirve de museo, con lo cual es una manera también de ver cómo vivían los samuráis en Kanazawa entonces, ¿no? Que tiene además también un jardín, etcétera. Es muy, muy bonita. También relativamente cerca está el Museo Shinichi Kinenkan, que es de hecho una antigua farmacia, ¿no? Entonces podemos ver otro estilo de vida, en este caso el estilo de vida de los comerciantes, ¿no? Que prosperaron, ya sabéis, en el periodo Edo, cuando justamente un poco los samuráis iban más en declive, ¿no? Los samuráis eran la clase alta realmente en esa jerarquía, ¿no? Típica del periodo Edo, los comerciantes eran de la clase baja realmente, Claro. pero Eran los que acabaron teniendo tenían, mucho más dinero que los efectivamente. samuráis, ¿no? Entonces, bueno, hay varios, Hay varios varios sitios museos, interesantes. sí, varias antiguas residencias, también algunos jardines, ¿no? Interesantes que podemos ver restaurados, ¿no? Sí, sí, Merece la no, pena. está bien. Y luego, claro, pues Kanazawa también, aunque muchos conocemos, ¿no? El mundo de las geishas y Mm. pensamos en Kioto, ¿no? Porque es como ese centro neurálgico de la cultura de las geishas, pero es que resulta que Kanazawa tiene también varios barrios de geishas muy bien conservados. Sí, de hecho tiene 3 barrios de geishas, ¿no? Higashichaya, Nishichaya y Kazuemachi. ¿Mm? De todas maneras, yo creo que podríamos hacer un episodio especial hablando de barrios de geishas y podríamos hablar Mm, con un poco más de detalle de también los barrios de geishas de Kanazawa. No sé, yo lo lanzo ahí madre como mía, idea. si hablamos con más detalle de barrios de geishas por todo Japón, nos va a quedar un episodio... Bueno, ya veremos, ya veremos, Vaya, ¿no? vaya. Pero bueno, quizá A mí me gusta la idea, pero... uno de los barrios más famosos sería el barrio de geishas oriental, ¿no? El Higashichaya, yo creo que ese es el más turístico porque también es el más grande, ¿no? De Kanazawa. Se creó en 1820, que es cuando el dominio declaró a los barrios de placer, ¿no? Como áreas de entretenimiento para todos, para los mercaderes y para los nobles, ¿no? Aquí encontramos actualmente 2 casas de té, ¿no? La casa de té Shima y la casa de té Kaikaro. La casa de té Kaikaro, es muy activa, ¿no? Hace varios eventos para turistas, además su propietaria, perdón, habla inglés y podemos hasta disfrutar aquí de geishas, ¿no? La casa Shima funciona un poquito más como museo, ¿no? Y podemos Exacto. ver un poco cómo eran, ¿no? Las casas de té de la época, del periodo Edo, aquí en Kanazawa, la estructura que tenían, ¿no? Cómo eran por dentro, imaginarnos un poco también Exacto, cómo era disfrutar de un banquete con geishas en totalmente. ese entorno, ¿no? Pero bueno, luego además, en un extremo del barrio, ¿no? Está la Kyukeikan, que es la casa de descanso del barrio de Higashichaya. Sí, Es que un área de descanso para turistas, visitantes, etcétera, no ¿no? deja de Que ser como una chocita, por decirlo de exacto, una bueno, manera, representa una ¿no? casa de la segunda mitad del Mm, siglo XIX y lo bueno es que aquí hay guías voluntarios, aunque las visitas guiadas suelen ser solo en japonés, sí. que te llevan por el barrio y te dan información sobre la historia, la arquitectura, etcétera. Pero bueno, incluso aunque no vayáis a entrar ni en alguno de estos museos o en alguna de estas casas de té, hay varios restaurantes, ¿no? Por todo el barrio, Es lo que de te iba a decir, estilo que así tradicional, con unas vistas sí, tremendas, ¿no? A lo que son las calles del propio barrio o también tiendas que son exactamente. muy, muy interesantes. Es- La arquitectura es una preciosidad y no sé, yo también tengo el recuerdo de que la primera vez que lo visitamos ya merecía la pena, evidentemente, había algo menos de gente, pero no sé, creo que también ha mejorado, o sea, sí, yo está mucho más creo bonito ahora, mucho más totalmente. cuidado, los colores, ¿no? Son como más vívidos, no lo sé, está todo Creo en un que estado de la conservación gran maravilloso. diferencia es que cuando fuimos de las primeras veces hace muchísimos años,
había menos casas, ¿no? Las antiguas casas de té reconvertidas en tiendas, como tú decías, ¿no? En restaurantes, cafeterías y demás, creo que había más casas que estaban simplemente cerradas, ¿no? Tú Claro. podías disfrutar de esa arquitectura desde fuera, Claro, pero al no pero había estar menos ambiente. recuperadas, había menos ambiente y había también menos cuidado. Sí, en cambio, hoy puedes encontrar desde, yo que sé, un restaurante de sushi en un precioso edificio ahí tradicional de color, ese color rojizo, ¿no? Un rojo marrón típico de este barrio de geishas de Kanazawa. Puedes encontrar pues un restaurante al que nosotros fuimos, ¿no? Un restaurante tradicional, cafeterías, tiendas de artesanía, un montón de cosas, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia, que se ha recuperado gran parte de esas antiguas casas de té. Y hoy, pues, claro, podemos entrar, ¿no? Es que es una maravilla. No sé, merece muchísimo, muchísimo la pena. En la web también tenemos un montón de información del barrio. Y muchas fotos. Y muchas fotos también. Otro paseo fotográfico. Venga, otro paseo fotográfico. Y bueno, si nos animamos, Luis, yo he dejado ahí la idea de hacer un episodio de barrios de geishas. No, sí, a mí me encanta. A lo mejor tenemos que hacer varios. A lo mejor empezamos por Kioto, luego por Tokio, luego Kanazawa, no sé. Vamos a o si no, hacemos un único episodio y al final lo llamamos la maratón de los barrios de geishas. La maratón de los barrios de geishas. Lo bueno es que hay muchas oportunidades de ver geishas en Kanazawa, ¿no? Hay un espectáculo organizado por la Asociación de Turismo de Kanazawa todos los sábados, luego con explicaciones, ¿no? De la propietaria de la casa de té Kaikaro, luego está un evento llamado Geisha Evenings, bueno, todo esto era antes de la pandemia, esperamos que tras la pandemia, con la reapertura de Japón al turismo, todas estas cosas vuelvan a coger tracción, ¿no? Y se vuelvan a poder disfrutar. Entonces, bueno, también es un buen lugar para ver geishas. Y yo creo que el mundo de las geishas lo necesita, ¿no? Porque es verdad que se ha abierto un poco más al turismo occidental, ¿no? Porque ya no es tan exclusivo, porque es que si no, el mundo de las geishas habría desaparecido. Entonces yo creo que necesitarán volver otra vez a hacer un montón de cosas para que vuelva otra vez todo ese flujo de gente. Sí, y quizá, a ver, relacionado con el barrio de geishas, aunque no específicamente, sí que veréis, ¿no? Hablábamos de que muchas casas de té están reconvertidas en tiendas y demás, y he hablado así de pasada de artesanía. Veréis muchas tiendas relacionadas con una artesanía típica de Kanazawa, que es el pan de oro. Y de hecho nosotros estuvimos en una tienda taller, la Gold Leaf Sakuda, donde hicimos justamente un terrible... un terrible platito, ¿no? Decorado con pan de oro, pero bueno, lo intentamos con todo nuestro afán. Exacto. Salió mal, pero bueno. No, bueno, es que es más complicado de lo que parece. Pero es verdad que es muy interesante porque primero, ¿no? Esta tienda y esta zona, ¿no? Tan especializada en pan de oro, es tan especializada, fíjate, que hay diferentes negocios de temas de comida por el barrio este de Higashichaya que incluyen pan de oro, ¿no? Como esos helados. En helados, por ejemplo, ¿no? Y dices, anda, qué curioso. Y claro, lo tienes justo pegado al barrio de geishas. Y es una artesanía además que ya solo se hace en Kanazawa. Exacto, básicamente Kanazawa es el único lugar de todo Japón productor, ¿no? Y en el que se elaboran todas estas artesanías con pan de oro. Pero sigamos, Luis, que nos estamos aquí enrollando cosa mala y a mí esto me empieza a dar un poquito de miedo. Me empieza. Quizá también podríamos recomendar un paseo para disfrutar esos callejones estrechos, un ambiente así un poco retro, ¿no? Y nostálgico, callejones llenos de pequeños bares estilo izakaya, pequeños restaurantes. Es que además eso, porque los bares estos de estilo izakaya, estas tabernas japonesas, yo creo que son muy interesantes para el turista, porque es una manera de ver también ese tipo de locales a los que van los propios japoneses cuando les apetece además, comer algo, beber un poco de sake, cerveza, porque el ambiente además es totalmente diferente. Fabuloso, es Estamos muy diferente hablando de la zona llamada Chuo Mishokugai. Que no está muy lejos del Parque del Castillo, además. Exacto, al final todo queda en casa. Sí, todo muy, muy cerquita, ¿no? Y como decías tú, Luis, es un lugar con esos locales con mucha personalidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que es una buena zona a la que ir cuando cae la noche, ¿no? Que muchas veces nos preguntáis, ¿qué podemos hacer a partir de las 6 de la tarde, que todo está cerrado? Pues este tipo de paseos merecen muchísimo la pena. Totalmente, porque es eso, estos
lugares con esos farolillos, esas luces, la gente entrando y saliendo, Hay el plantas ruido, también, los neones, los neones de esos pequeñitos de esos retro, pequeñitos, esos exacto. O cuadraditos. sea, es una oportunidad fotográfica fabulosa, es una oportunidad también gustativa, ¿no? Por probar, Gustativa, me claro, por encanta. probar esos platillos típicos de estos bares y sobre todo cambia mucho la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, podéis comer en alguno de los restaurantes, como el que mencionaba Laura, donde estuvimos nosotros, en el barrio de Geisas, que tiene un estilo un poquito más tradicional Tradicional, sí. y luego os vais, por ejemplo, a cenar tapas, ¿no? Con sake o con cerveza en esta zona, en Chuo Mishokugai. Y claro, es que el cambio es como la noche y el día. Sí, porque claro, en el restaurante o en los restaurantes, ¿no? Me atrevería a decir, de estilo tradicional en el barrio de Geishas, pues es todo un poco más formal, ¿no? En cambio aquí, pues te sientas alrededor de una barra. Normalmente es que los locales no son No más son muy que grandes, una ¿no? barra y alguno a lo mejor tendrá algunas Exacto, y mesitas, suele haber pero además pues mucho buen rollo con el resto de comensales, mucho aunque, campai. exacto, aunque no los conozcas de nada, evidentemente, aunque no hables el idioma, es como no es una barrera y dices, no sé a lo mejor qué me está diciendo, pero sí sabes que quieren brindar contigo, que a lo mejor a veces hasta te dicen que pruebes algo que ellos han pedido para ver, a veces por las risas, a ver qué cara pones, ¿no? A veces A también veces porque están por la orgullosos hospitalidad, y exacto, quieren que lo ¿no? pruebes, ¿no? Les Efectivamente. hace ilusión que tú Esa hospitalidad, ese pruebas. omotenashi. ¡Ey! Nos Eh, vamos ahí al primer Nos japonesamente, vamos fue, al ¿verdad? primer El japonesamente, que es de omotenashi. omotenashi, la hospitalidad japonesa. Yo Cierto, digo, cierto. tenía que decirlo de alguna manera para hacer aquí la cuña. Y bueno, también otro lugar interesante sería que, bueno, es un lugar relativamente poco turístico, pero muy conocido entre los extranjeros. Diréis, ¿cómo se explica esto, no? Bueno, es de esos lugares que llaman mucho la atención y es el Ninjadera, Ujú. el templo de los ninjas, ¿no? Se llama. Es el templo Myoryuji. Y es conocido como el templo de los ninjas porque está lleno como de puertas secretas, pasadizos ahí, medio secretos Sí, que bueno, conectan esto de diferentes los ninjas tiene estancias. su tela, ¿no? Porque su curiosidad, porque claro, desde el imaginario colectivo, ya no solo internacional, sino a veces también en el propio japonés, muchos japoneses no les interesa estudiar si los ninjas fueron reales o no. Simplemente es como, oh, mira qué interesante, ¿no? Hay todo de negro, qué silenciosos, sigilosos, Bueno, etcétera. permite hacer parques temáticos muy interesantes. Efectivamente, aunque esté basado en algo que no existió como tal, de todas maneras. Pero bueno, Bueno, eso habría ahí un debate muy grande, ya sé exacto. que en principio no, tal cual los conocemos en la actualidad, Exacto, ¿no? Lo que nos ha llegado, digamos que es una versión como legendaria, ¿no? Casi me atrevería a totalmente. decir, de los ninjas. Pero bueno, como curiosidad, pues Exacto. ese templo también es bastante Y conocido. bueno, pues aparte de todo esto, pues hay varios museos en la ciudad. Evidentemente, no hemos mencionado este Museo del Arte Contemporáneo del siglo XXI, que es El uno de más los famoso. más famosos y más recomendables, pero tienes, Mm. por ejemplo, un museo de manualidades, tienes el Museo de la Familia Honda, que es un museo de reliquias familiares. Porque claro, dices Museo de la Familia Honda, y dices, ah, ya está, pues coches, ¿no? O Sí, motos, y dices, no. motor, no. No, de reliquias familiares. Tienes el Ostras. Museo de Historia de la Prefectura. Y todos ellos, además, estos que hemos mencionado, están alrededor de los jardines Kenroku-en y del Parque del Antiguo Castillo. Vamos, o sea que todo queda en casa casi, ¿no? Todo Es que queda en esa es misma lo que hemos zona. dicho antes, ¿no? Que a pesar de que es una ciudad que tiene un tamaño considerable, muchas de las cosas que merecen la pena visitar están bastante conectadas con lo que la visita ni siquiera te requiere un esfuerzo de a ver qué hago ahora, ¿no? Porque Está todo simplemente es ahí. empezar por un sitio y decir, vale, pues Y de vas este sitio tachando de la lista, ¿no? voy a ir avanzando y a medida que vaya avanzando es que me voy encontrando todos los sitios que estamos recomendando. Sí, totalmente. ¿Usarías Kanazawa como base de operaciones para conocer la región? Pues ¿O como una parada más en tu itinerario? A ver, ¿Qué es lo que recomiendas? decíamos al principio, ¿no? Si vamos a Japón, por ejemplo, 10, 12 días, que dices no son muchos y es la primera vez y queremos ver varios sitios, igual solo pasamos un día en Kanazawa. Pero es verdad que Kanazawa, siendo una ciudad grande e importante, pues puede ser una base de operaciones para conocer toda la región
bastante bien, porque, por ejemplo, ¿no? Mencionábamos en uno de los directos de YouTube, desde Kanazawa también se puede llegar con relativa facilidad a hacer la excursión en tren por la garganta de Kurobe. Bueno, es que claro, al final, al tener Shinkansen, ¿no? Tener una estación de Shinkansen, Claro, le da nos da mucha muchísima flexibilidad. También puedes visitar Toyama, ¿no? Que es cuna de la medicina tradicional japonesa, que además tiene un sushi maravilloso. Súper rico. Exacto. Luego también de los baños termales, de toda la zona de Kaga Onsen, que Exacto. está muy cerquita de lo que es la ciudad de Kanazawa. Exacto. Así Y que está si muy queréis, cerquita hoy en día y va a estar más más cerquita, cerquita todavía. porque va a tener estación de Shinkansen. Con lo cual, imaginaos, ¿no? Una zona con 4 pueblos onsen que como global recibe el nombre de Kaga Onsen, pues podéis utilizar Kanazawa como base de operaciones para decir, pues mira, es que de los 4 me interesa solamente uno de ellos porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Pues es perfecto. También podéis llegar a Takayama, a Shirakawa-go, Sí, desde de Kanazawa. hecho, yo creo que esto es algo muy típico que hace mucha gente, ¿no? Tomar el autobús desde Kanazawa para ir a Shirakawa-go, visitar Shirakawa-go durante unas horas y luego tomar el autobús de nuevo en Totalmente. Shirakawa-go para ir a Takayama y ya proseguir con el itinerario, ¿no? Con el camino, digamos. O, por ejemplo, desde Kanazawa podéis acercaros también en Shinkansen, con lo cual también muy fácil, hasta Takaoka, que tiene para ver un el gran Gran Buda Buda. ahí. Exactamente, ¿no? O Sí, sí. podéis ir hasta Hida Furukawa, que es un sitio de estos que tiene algunas localizaciones que salían en Sí, pero esto está más Journey. cerca de Takayama, ¿no? Al Claro, pero es final. que Takayama ya hemos dicho que es un sitio que se puede Sí, sí. acceder desde Kanazawa, pues este también, ¿no? Y además, si encima queréis, pues podéis descubrir, aunque sea un poquito, la península de Noto, que es parte de la misma prefectura de donde De está Ishikawa. Kanazawa, que tiene ciudades como Wajima, que también tiene mucha artesanía tradicional. Y además, en la península de Noto hay también zonas onsen con trenes directos que van desde Kanazawa hasta esta zona onsen, ¿no? Wakura Onsen, con trenes incluso turísticos, de estos especiales, ¿no? Donde vas mirando como el exterior, porque tiene asientos que están girados y demás. Y bueno, para ir terminando con Kanazawa, sí que sería interesante recalcar que, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que hay muchísimas cosas que están en los alrededores del castillo y de los jardines Kenorkuen, con lo cual realmente podríamos decir que Kanazawa es fácilmente accesible a pie, ¿no? Totalmente. Podemos visitar gran parte de Kanazawa básicamente a pie. Pero bueno, se pueden recomendar algunos autobuses, ¿no? Para el que no se quiera cansar tanto, porque además en Kanazawa hay algunos autobuses de JR que están incluidos en el JR Pass. En el JR Pass, exacto, ¿no? Y hay 2 líneas que salen de la dársena número 5 de la estación de Kanazawa. Luego también tenemos los autobuses turísticos de Kanazawa, que tienen ahí, ¿no? El Kanazawa Loop Bus, el típico Que hace recorrido circular. sí. Exacto, también hay 2 líneas al final. Tenemos un pase de día. Este pues, es dársena número 6, sí, en principio. En principio, si no ha cambiado, ¿no? Pero te compras el pase de día y te puedes ir subiendo y bajando y te va acercando, ¿no? A todas las cosas. Y luego si en la dársena número Exacto. 7, ¿no? Pues tienes el Kenorokuen Shuttle, ¿no? Como el autobús lanzadera específico de los jardines Kenorokuen, que además, claro, también os deja muy cerca de la zona del castillo. Esto si vais con poco tiempo y solo queréis ver los jardines y el parque del castillo, por ejemplo, pues os podría venir bien, ¿no? Totalmente, Tomas este autobús, ves los jardines, el castillo y tomas el autobús de vuelta hasta la estación. Efectivamente. ¿Y cómo llegamos a Kanazawa? Pues Bueno, lo yo hemos creo que dicho al esto principio, es súper ¿no? fácil, El ¿no? Shinkansen, tren. Shinkansen. Es verdad que hay aeropuerto, pero bueno, teniendo en cuenta que tienes tren bala, ¿no? Que lo puedes tomar con el JR Pass. Además, todos los servicios que llegan a Kanazawa desde Tokio en tren bala, todos se pueden usar con el JR Pass. Eso sí, el que para menos, que es el que hace el trayecto en menos tiempo, evidentemente, tiene todos los asientos reservados. Con lo cual tenemos que reservar sí o necesitas sí. reservar asiento sí o sí, pero no tienes ningún problema en usarlo con el JR Pass. Eso desde Tokio. Claro, si vais desde Kioto, hemos mencionado antes, ¿no? Que hay un Limited Express, el Thunderbird. Sandabado, como lo dicen en Es que me japonés. encanta. Que evidentemente no tarda tampoco demasiado, pero claro, no es tan rápido como un tren bala, ¿no? Sí, pero bueno, tarda unas 2 horas, me parece, ¿no? Más o menos desde Kioto a Osaka, Sí. con lo cual está bien. Está el plan hecho, lo que hemos dicho, ¿no? La línea Hokuriku, que ahora mismo une Tokio con Kanazawa, se va a extender y va a llegar hasta Kaga Onsen y un poquito más allá, hasta Tsuruga.
y hay planes de extenderlo incluso para que lleguen a Kioto y Osaka. ¿Pero tú crees que nosotros lo vamos a ver, esto en vida? No, porque realmente, o sea, la construcción de ese tramo, o sea, fue aprobado hace relativamente poco y claro, desde la zona de Tsuruba, ¿no? Que es hasta donde se está construyendo ahora, hasta Kioto y Osaka luego, creo, no sé si se hablaba de 2040 y tantos o una locura de esas. Vamos, no sé yo, ¿eh? Cuando tengamos japonismo así para la tercera edad o Exacto. algo, entonces ya podremos. Japonismo ancianos. Exacto. En fin, que al final, al tener Shinkansen, como veis, o una estación potente, ¿no? Con otras líneas, pues nos va a permitir llegar a Kanazawa de manera fácil desde diferentes puntos. Exacto. La verdad es que sí, se llega de manera fácil y se nota, ¿eh? Por lo decíamos al principio, ha aumentado mucho el número de turistas y lo curioso es que no solo el número de turistas, sino también que toda la zona, ¿no? Se ha posicionado mucho también como tema de eventos corporativos de propios japoneses, ¿no? De, ¿qué hacemos queremos juntarnos toda la empresa, ¿no? ¿Dónde vamos? Ay, pues mira, nos vamos a ir por la zona. Arquitectura tradicional, ¿no? Ambiente, digamos, tradicional, con también esos jardines, los barrios de geisha, los barrios de samuráis, ¿no? Todo esto. Tienes muy buena gastronomía, muy buen marisco, muy buen pescado. Eso muy importante, ¿no? Tienes experiencias también tradicionales, ¿no? Todas estas artesanías de las que hablamos. Toda la zona de Toyama, Kanazawa ahora mismo está en un momento, en un momento muy bueno, habrá que ver, ¿no? Porque claro, hay que retomar muchas cosas cuando se reabran las fronteras, ¿no? Y habrá que ver también dónde se pone el foco, porque en cierto modo, claro, llevamos 2 años en que la gente pueda ir. Hay gente a lo mejor como nosotros, ¿no? O como algunas otras personas que nos escuchan, que ya han ido a Japón más de una vez y que dicen, bueno, yo ya tengo claro dónde quiero ir porque en Kanazawa ya he estado, lo que sea. Pero mucha de esa gente que se estaba planteando su primer viaje, pues claro, lo ha dejado un poco ahí en espera, ¿no? En barbecho. Pues habrá que ver dónde se ponen esos intereses. Bueno, esto es como cuando se relanza una carrera de Fórmula 1, ¿no? Ver ahí en qué posición está cada uno y cómo evoluciona. Cómo evoluciona, exactamente. Pero bueno, Luis, yo creo que deberíamos dejar un poquito de tiempo para... ¡Japonismo Mini! Sí, teníamos que dejar tiempo para Japonismo Mini porque además en este Japonismo Mini tenemos que contar alguna cosilla alguna noticia reciente e interesante. Sí, pues justo nada, hace un par de días, ¿no? Ya definitivamente después de muchos años en la cuerda floja, pues se ha empezado a desmantelar, ¿no? A demoler el Nakagin Capsule Tower, ¿no? Igual decir, ¿qué es esto del Nakagin Capsule Tower? Pues bueno, es uno de los edificios más icónicos de Tokio y la muestra quizás más perfecta del movimiento arquitectónico del metabolismo. Sí, es esa torre de cápsulas que casi parecían lavadoras. Una pila de lavadoras. Sí, esas cápsulas están en Ginza, realmente en un extremo ahí en Ginza. Y como tú dices, era una imagen icónica, ¿no? del lugar y de ese movimiento. Por desgracia, toda esta torre había caído un poco medio abandonada, digamos. Los costes de mantenimiento eran muy altos, había ido cayendo un poco, ¿no? En desgracia. Llevaba muchísimos años sin agua caliente. Cuando Kisho Kurokawa, ¿no? La construyó, pues claro, tenía en mente, ¿no? Era un momento diferente de Japón, ¿no? Entonces estas cápsulas que son relativamente pequeñitas, pero con la idea de que se fueran renovando cada ciertos años. Claro, su idea era cambiar esas cápsulas cada 20-25 años, ¿no? Porque para dar de esta manera le daban mucha mucha flexibilidad y un uso continuado al edificio sin que hubiera problemas. Pero claro, la realidad ha sido muy diferente porque el edificio se construyó en el año 1972, evidentemente han pasado más de 20-25 años, pero ninguna de las cápsulas originales se llegó a cambiar. No, siguen siendo las mismas cápsulas, no ha habido ningún tipo de, de interés, ¿no? por y hay que tener en cuenta cambiar también, esas cápsulas, por remodelarlas. Exacto, aunque en Japón están muy acostumbrados a pisos pequeños, ¿no? Tú misma, ¿no? El piso en el que vivías, por ejemplo, en Osaka, ¿no? Era muy mini, me acuerdo yo. Sí. Pero claro, estas cápsulas son 10 metros cuadrados, que es que prácticamente no te da espacio para nada. Y de hecho,
en los últimos momentos del edificio solo 30 de las 144 cápsulas estaban ocupadas como viviendas, mientras que algunas otras se usaban como trasteros o pequeños almacenes de oficinas y el resto directamente cerradas. El tema también problemático es que no era barato realmente vivir ahí. Tienes una Claro, cápsula muy pequeña, pero como estaba, ¿no? Donde estaba, que es claro, en Ginza, al final en pleno centro de Tokio, realmente era bastante, el alquiler de ese espacio era bastante caro, ¿no? Con lo cual, pues claro, al final estas dos características, tanto el tamaño como el precio, bueno, fueron no uno de solo los eso, principales problemas, ¿no? que la torre tuvo una avería en 2010 y se quedó sin agua caliente y claro, piensas, bueno, pues esto ha habido algún problema con las cañerías o con lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor tardaron un par de días en arreglarlo. Hasta Pues hoy. hasta hoy, efectivamente, No no se ha volvieron a arreglado tener agua nunca. caliente. Sí que es verdad que, bueno, claro, entonces había que ir al Sento, ¿no? Pues si llegabas después de medianoche y ya estaba Claro, todo el centro cerrado. estaba cerrado, pues no te bañabas. Además, problemas de amianto, típico Típico también. de los edificios Y bueno, de esa hay época, que ¿no? mencionar que, claro, tú lo ves desde fuera y es eso, ¿no? Es un ejercicio de metabolismo maravilloso, pero esas ventanas circulares de las lavadoras, entre comillas, ¿no? De esas cápsulas no se podían abrir. Exacto, con lo cual o tenías aire acondicionado o básicamente te morías Que ahí dentro en verano. esto daría para un debate a veces interesante, ¿no? Sobre ciertos movimientos, en este caso arquitectónicos, ¿no? Donde a veces el arquitecto, ¿no? Tiene como unas ideas muy claras sobre el papel, porque es como muy innovador, es como Mm. voy a hacer historia y O para demás. unos objetivos muy Pero luego, concretos. claro, a veces hay que pensar en, ¿esta persona ha tenido en cuenta los usos reales, ¿Quién va las a hacer uso de necesidades eso? de la gente? ¿O Exacto. simplemente quiere que la gente se adapte a los usos que él ha pensado? Porque claro, dices, es que si tengo que hacer las ventanas que se abran, ya no lo puedo hacer así. Si tengo que hacer las cápsulas más grandes, es que entonces ya no me queda tan bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La estética o la usabilidad, ¿no? En este caso, yo creo que es muy evidente, ¿no? Pero bueno, es un debate que surge De casi siempre. hecho, de ahí que el edificio, ¿no? Se haya ido deteriorando tanto, ¿no? Ha habido un abandono tan claro de todos los propietarios que fíjate, ¿no? Al final, a pesar de ser el mejor ejemplo, ¿no? De este movimiento arquitectónico que decías, pues al final no queda otra que demolerlo, Exacto, sí, porque han es que no empezado hay las... manera de salvarlo. Exacto, han empezado las obras ya. Creo que una de las cápsulas se va a retirar porque se Sí, va a... al menos una se va a mantener un poco de recuerdo, ¿no? Y de Efectivamente. ejemplo Hay de lo que fue. conversaciones con museos para Ujú. que otras cápsulas también queden, bueno, para la posteridad, ¿no? Y que se puedan ver e incluso dentro del museo se puedan visitar y ver cómo eran, cómo estaban montadas estas cápsulas. Pero tras retirar esta primera cápsula, pues empezarán las obras de demolición y creo que, que van a durar hasta finales de año. Sí, no va a ser fácil tampoco, ¿eh? A mí la verdad es que es una pena, creo que es una pena que se haya llegado, ¿no? A deteriorar tanto que no sea posible rehabilitarlo de ninguna manera. Creo que a lo mejor en el mundo actual esas cápsulas hubiesen funcionado muy bien como mini despachos, por ejemplo, en la que bien, había alguna, ¿no? Que estaba bien montada para ser un pequeño despacho. Podría, bueno, ser Quizás. chulo. El problema es de nuevo eso, ¿no? Tiene que estar muy bien cuidado y el precio que vaya acorde al espacio que tú tienes, ¿no? Efectivamente. Realmente. De todas maneras, también hay que pensar en que a los japoneses no se les caen los anillos con la destrucción del No, patrimonio arquitectónico, ¿no? No es la primera vez, bueno, además, quizá porque los japoneses, ¿no? Tienen en mente, ¿no? Por esa cultura de la impermanencia, que bueno, pues hay cosas que en un momento determinado se construyen y tienen su impacto, tienen su utilidad, pero al cabo de unos años, pues si hay que dejar sitio a algo nuevo, pues no pasa nada, ¿no? Y un ejemplo está por ejemplo, el Hotel Imperial, por ¿no? ejemplo. En Tokio, Yo creo que es el más llamativo es de uno de los todos, más ¿eh? llamativos porque Sí, toda la entrada, además, había sido diseñada por Frank Lloyd Wright, eso ¿no? es. Un grandísimo Que arquitecto además era preciosa. que era preciosa, exacto. Y bueno, pues esta ahora no se conserva en un museo cerca de Nagoya,
pero claro, el Hotel Imperial de Tokio hoy en día pues no tiene nada que ver con esa obra que había hecho Frank Lloyd Wright, ¿no? Y dices, pero ¿cómo se os ocurre? De y no es hecho, el único ejemplo. aquí hubo un proyecto bastante importante, ¿no? Para recaudar fondos para ver si podían conservar o bien todo el edificio o varias cápsulas, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? El proyecto tuvo bastante éxito, se recaudaron más de 7 millones de yenes, se publicó hasta un libro de fotografías, ¿no? Para celebrar el 50 aniversario del edificio, en fin, pero se dieron cuenta de que a pesar... De hecho, se usaron algunas cápsulas incluso como en algunos apartamentos museos, turísticos, sí, ¿no? Y como apartamentos también turísticos como para apartamentos recaudar, turísticos, claro. Porque pero, creo que costaba 100 euros la noche. Que sí, dices, bueno, como experiencia. Como experiencia era interesante, exacto. Pero claro, se dieron cuenta de que no era viable renovar todas las cápsulas, ¿no? Y conservar el edificio y ya no solo tal cual. renovar todas las cápsulas, que costaba renovar cada una de ellas, ¿no? Decían que varias decenas de millones de yenes, sino además toda la infraestructura Del que edificio. soportaba el propio edificio, ¿no? Con esos problemas como el agua caliente y demás, ¿no? Todo, Entonces, al bueno, el final llega un amianto, momento- ¿no? Empezando por ahí, o sea, hay que hacer Empezando un por ahí. trabajo, creo que es con lo que han empezado ahora mismo, ¿no? Justamente los trabajos para deshacerse, ¿no? de ese amianto y luego ya vamos a ir demoliendo poco a poco el edificio. Así que bueno, nos da un poco de pena, Nos da pena, nos da sinceramente. pena. Hay que reconocerlo. Pero ahí nos quedan las imágenes para el recuerdo, tanto en nuestra web, por ejemplo, como también, evidentemente, en la página web del propio edificio, en sus redes sociales, que De tiene todas maneras, todo. esto a mí me hace pensar que me estoy haciendo viejo, Laura. ¿Por qué? Porque claro, nosotros, ¿no? Que hemos visto el edificio, ¿no? En directo. En directo, ¿no? Ver ahora que va a desaparecer en breve, que ya no quedará nada, que solo estarán los recuerdos de las fotos, como con muchas otras cosas del día a día, y dices, madre mía, que yo esto lo vi en directo cuando ya no está, qué viejo soy. Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, es un poco el símbolo, ¿no? De que el tiempo pasa, nada se Exacto, detiene. el tiempo es y- inmutable. Sí, y hay que seguir para Es adelante, no inmutable nos queda otra. en su devenir. No se frena con nada. No se frena y además solo nos permite ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Bueno, eso díselo a Picard y a todos los de Ya Star sabía Trek. yo, momento friki. Hay que ser frikis. Bueno, para ir acabando, ¿te Es parece? que claro, no puedo hablar de estas cosas frikis porque este podcast es de temas japoneses. Yo necesito un podcast para hablar de temas frikis, Laura. Bueno, ¿ahora quieres hacer un podcast de temas frikis Claro. o qué? Bueno, pues ahí queda dicho. Ya veremos si tenemos tiempo. ¿Te parece si vamos acabando mencionando algunos de los comentarios que hemos recibido de nuestros oyentes? Claro. Pues mira, a mí me hizo uno, muchas gracias, un comentario de Lucía, que decía que ella es claramente Team Momiji, ¿no? Que prefiere el Es que, otoño. bueno, es que en el Japón. Discord y en los comentarios en los vídeos de YouTube los viernes, es que hay a veces un pique entre el Team Sakura y el Team Momiji. Pues bueno, Lucía nos decía que ella es claramente Team Momiji, pero que después de escuchar los episodios del Hanami en Tokio y en Kioto, bueno, decía que quería ir sí o sí, al menos una vez, en primavera. Bueno, al menos con Lucía hemos hecho un buen trabajo entonces. Y luego también me gustó mucho un comentario que nos dejó Silvia, que nos decía que a él le había gustado muchísimo el podcast y que lo había escuchado al menos 4 veces. ¿Cuál Que- de ellos? Ella hablaba, creo que del último que hablaba era el de Sakura, pero Vale. luego el del sumo sé que lo había escuchado al menos 2 veces. Madre mía, Silvia. Le gusta mucho desayunar, ¿no? Los jueves ahí con podcast nuevo, o luego mientras cocina también se lo vuelve a Madre poner, mía, o Silvia, limpia la vaya casa. pedrada que tiene en la cabeza. O sea, ¿Por qué nos escucharnos escucha 4 tanto? veces. O sea, yo se lo agradezco infinito. Nosotros muy agradecidos, muchísimas gracias, Silvia, ¿no? Y luego también del el japonesamente, de la segunda parte, ¿no? Del sumo en japonesamente, también ha gustado mucho, ¿no? De hecho, Miguel le gustó mucho el salseo, ¿no? Decía. Y que la verdad que decía que se demostraba que en todas partes cuecen habas, ¿no? Y Hombre, en Japón además, también. a nosotros nos gusta esto porque si ya nos escucháis desde hace algún tiempo, nos leéis encima, pues os dais cuenta de que aunque nos gusta mucho Japón, no hacemos un blanqueamiento, ¿no? de todos los japoneses, porque al fin y al cabo no hay ningún sitio que sea No hay perfecto. ningún sitio perfecto. Y creo que hay que conocer los sitios con sus partes buenas y sus partes malas y darse cuenta, bueno, pues de que hay lados oscuros en todos los lados, pero conociéndolo todo, pues te quedas con la parte buena. Pero bueno, nos Especialmente gusta contar cuando vas de también- viaje, Exacto. que viajar por Japón nos permite disfrutar más
de todo lo bueno y menos de todo lo malo, ¿no? Con lo cual, pues hoy es fantástico. Y un último comentario que me hizo mucha gracia también es el de Xavier, que estaba muy a favor de ese posible especial del Sumo con Eduardo, ¿no? Luis, tenemos fecha ya, ¿no? De grabación. Tenemos fecha, así que el podcast especial de Sumo con Eduardo... Se viene. Exacto, se viene. No os vamos a decir más, no queremos spoilearos, porque además también queremos que sea... especial. Exacto, o sea, tenemos algunas ideas de temas que queremos tratar con él, pero sobre todo lo que queremos es que sea una conversación un poco abierta, un poco fluida, en el que hablemos de un montón de temas de sumo, sobre todo con alguien que conoce el sumo tantísimo, con tanta profundidad y desde hace tantos años. Totalmente. Y nos queda la palabra. Nos queda la palabra. Mira, no sé, yo quería decir una palabra, pero creo que voy a cambiar de palabra. ¿Qué estás pensando, Laura? Porque ahora mismo me acabas de dejar totalmente... despistado, ¿no? Despistado. Bueno, pues mira, se me ha ocurrido mientras estábamos hablando que podríamos hablar de la palabra kampai, que es la palabra que usamos... ¿Cómo puede ser que no lo hayamos dicho todavía en 2 temporadas de podcast? No puede ser. Pues yo diría que no lo hemos dicho. Que no lo hemos dicho, ¿no? Justamente si estáis en esos bares, ¿no? En esos callejones que os decíamos ahí en Kanazawa. Bueno, exacto. Cualquier otro, ¿no? Donde haya... Donde fluye el alcohol. Pero si estáis en esas barras sentados al lado, ¿no? De esos japoneses u otros turistas. Y oye, pues siempre es bonito en ese momento decir kampai. Brindar, y es brindar. Hay que brindar, exacto, porque el brindar siempre trae buena suerte, pero es eso, hay que mirarse a los ojos y todas esas cosas. Bueno, en Japón no tienen tanta tontería con eso, simplemente es el hecho de vamos a juntar ahí las cervezas o los vasitos de sake. Yo aquí y entonces kampai. mencionaría una curiosidad, porque, por ejemplo, ¿no? En España, y sé que en otros lugares, se brinda, ¿no? Haciendo como la onomatopeya del ruido del cristal al chocar, chin, chin. que es chin chin. ¿Por qué te ríes tanto, Laura? Nada, por nada. Explícalo. Absolutamente nada. Explícalo, que tú eres nuestra experta residente en palabras japonesas. Jin Jin en japonés es... ¿cómo lo digo así? Dicho de manera educada, de manera polite. Digamos que es el órgano sexual masculino. Pero pequeñito. Pequeñito, ¿eh? Exacto. Pequeñito o no, depende de cada uno. Bueno, pues eso, ¿no? Que chin chin, no, si lo decís al hacer el brindis, os van a mirar... Igual obtenéis unas cuantas risas. Sí, porque básicamente estáis diciendo pene, ¿no? en japonés, ¿no? Un poco... bueno, especialmente los niños, ¿no? Suelen llamar al pene chin chin. Así que no digáis chin chin, sino simplemente kampai, ¿no? Exacto. Hacemos esa Pero bueno, kampai. yo mencionaría otra palabra japonesa, Laura, la que quizás habíamos pensado originalmente, porque, a ver, hemos dicho, ¿no?, que en Kanazawa hay varios barrios de geishas, ¿no? Y pues claro, las geishas es algo que cualquier persona que está interesada en Japón, más o menos, yo creo que conoce un poco, ¿no? Y la palabra, al menos la palabra geisha. La palabra, ¿no?, es conocida, pero resulta que en Kanazawa no se utiliza la palabra geisha para referirse a estas mujeres. Eso es. Se utiliza la palabra geigi. Geigi, exacto, muy parecida. El mismo gei, que es el de arte, ¿eh? Y el gi es la idea de entretenimiento. Viene un poco de esos barrios de placer, los barrios del entretenimiento, ¿no? Es ese mismo gi. Entonces, geigi realmente es el entretenimiento o la persona que entretiene con el arte. Efectivamente. Digamos, para entenderlo así de manera fácil. Así que si habláis de geishas en Kanazawa, realmente tenéis que llamarlas geigi, no geisha. Exacto, geisha es como la palabra típica, estándar. La estándar y la que se conoce más internacionalmente, ¿no? Porque de hecho en Kioto Tampoco se llaman geisha, se llaman geiko. Geiko. Que es el ko, es el de chica al final. Exacto, chica de las artes. Pues nada más, ¿no? Yo creo que al final ha quedado un buen episodio, ¿no? Sí. ¿Nos vamos a brindar? Nos vamos a brindar. Venga. Kampai. ¡Mátane!